A continuación tiene la palabra el profesor José Ignacio Pastor con la ponencia Mentes Ingenieriles. Buenos días a todos. Y lo primero que se me ocurre después de haber escuchado a mi queridísimo profesor Paco Mora es salir corriendo. O sea, después de esta vibrante, porque nos ha hecho vibrar y se le veía a él vibrar porque hablaba con tal pasión de lo que ama y con lo que disfruta que las piernas se le iban, las tenía que estar reteniendo todo el rato. Y además brillante porque demuestra una capacidad de conocimiento sobre el tema brutal y emocionante, porque yo creo que a todos nos ha emocionado y sobre todo nos ha motivado para hacer otras muchas cosas. Yo me quiero ir, por favor, Luis, ¿me das permiso? No me escucha, me dice que sí. Y quiero cambiar el título porque es muy presuntuoso este de Mentes Ingenieriles. Vamos a dejarlo algo así como neuroeducación contada por un novato, pues lo que soy, porque yo no tengo ni idea de neuroeducación y me he metido en este lío pues básicamente por el sueño de una noche de verano. Estaba leyendo uno de los libros del profesor Mora y me imaginé diciendo, joder, qué bueno sería esto para una jornada en nuestra universidad. Y hablé con mi amigo Luis Catalán y le convencí y se lo dijo a Víctor, el vicerrector, y también le dijo, qué bien. Y luego fui muy presuntuoso, quizás porque sigo siendo una mente adolescente, y me dijo, ¿y por qué no te animas a contar algo? Digo, ¿seguro? Y dije sí, y no sabía el riesgo que corría rodeado de expertos de este calibre como los que tenemos aquí hoy. Así que disculpadme todos, porque lo que voy a contar son experiencias. Y voy a contar un poco mi vida, así que me voy a desnudar de alguna forma en público con vosotros y espero que me guardéis algunos de los recuerdos que voy a haceros partícipe aquí. Y la primera cosa a la que he recurrido es, para quedar bien, poner esto que ahora llaman hashtag, que antes era el modillo, educación. Es decir, ¿qué es la educación? ¿No? Pues uno cuando no sabe muy bien qué decir, lo que recurre son las definiciones del diccionario. Y para mí era importante recordar qué es la educación, ¿no? Es ese proceso de transmisión de conocimientos, contenidos. Y ahora viene la parte importante, destinada a desarrollar todas las potencialidades de un individuo. Y yo soy capaz de ser profesor, porque claro, eso además lo relaciona con la actividad docente, ¿no? Porque dice, eso lo hacen los docentes. Y dice, yo no sé si soy capaz de hacer eso. Pero, sin embargo, llevo 31 años aquí, todavía no me han despedido. Igual después de esto sí. Vale. La segunda es poner una arroba. Una arroba de educación también mola, ¿no? Yo cuando oigo lo de arroba siempre recuerdo a mi pueblo, lo siento, pero vengo de ahí. Porque las arrobas eran medidas alucinantes, porque eran volumen, eran superficie y eran peso. La misma unidad servía para 3 cosas. Increíble. Bueno, ahora lo usamos para llamar la atención y no está mal. Y ahora el segundo recurso lógico cuando uno sabe qué contar, es decir, ¿de dónde viene la palabra educación? Pues viene, como casi todo, o la mayor parte de nuestro lenguaje, del latín, ¿no? De educare, ¿no? Y se relaciona con 3 ideas. Educar, que ya sabemos es bien, y criar y alimentar. Es decir, estamos haciendo algo increíble con la educación. Estamos creando nuevas generaciones, estamos alimentando nuevas mentes y nuevos deseos. Y si vamos un poco más allá, ¿cómo se construyó esta palabra? Porque es lo bueno que tiene el latín, que sabemos cómo se fueron construyendo esas palabras. Tenemos un prefijo que ex, fuera, y un verbo que es ducere, guiar. Es decir, guiar hacia afuera. Es decir, estamos con nuestros alumnos, qué responsabilidad. Entiendo que casi todos vos sois profesores o tenéis intención o estáis relacionados con ellos. Es decir, guiar fuera para conocer. Es decir, uno piensa esto y se le cae el alma a los pies y dice, yo no soy capaz, pero sin embargo lo hacemos, que tenemos cierto mérito, aunque normalmente no nos lo digan, deberíamos de hacerlo nosotros. Tenemos mucho mérito porque nos dan una tarea inmensa en la cual además casi no nos preparan o no nos preparan nada, con unas mentes que ya están muy maleadas previamente, a las cuales es más difícil porque ya todas esas ventanas se han ido cerrando. Y tenemos que hacer, como decía aquí, el tercer recurso, recurrir a los griegos que siempre han hablado sobre todo y con mucho criterio, ¿no? Al poeta griego Hesíodo, además el siglo VII o VI antes de la era común, la educación ayuda a la persona a aprender a ser de lo que es capaz de ser, es decir, a llegar a sus límites incluso más allá, es decir,
aterrador. Claro, yo cuando empecé con esto, hace 31 años, me podéis ver ahí, estoy escondido en una esquina aquí, no tenía ni idea dónde me metía. Tengo una cara de pipiolo con 22 años, que no me la creía. 4 meses después estaba dando clase en esta universidad, sin nada por medio. Fue otra inconsciencia de la adolescencia que sigo cometiendo, como podéis ver aquí. Entonces, ¿de dónde viene mi bagaje? Pues a partir de ese año, el año 88, me pasé 20 años, y lo reconozco abiertamente aquí, con una monotonía educativa enseñando física. 20 años enseñando física. Y dices, bueno, ¿algo te divertiría? Sí, claro, me gusta mucho la física, me parecía divertida. Y yo lo disfrutaba cuando ponía esas ecuaciones maravillosas. Pero lo que hacía, y ahora hago relación con mi apellido, Pastor, pues pastoreaba a futuros ingenieros por caminos, canales y puertos, que en la escuela donde estoy, básicamente. ¿Por qué digo pastoreaba? Porque de verdad no había llegado a entender qué es eso de la educación. Y entonces me dedicaba a hacer cosas que es lo que habían hecho conmigo. Y como yo era muy curioso, pues no hacía falta mucho más, porque de alguna forma me automotivaba. Pero claro, mis alumnos no todos eran igual curiosos y a no todos les gustaba igual la física. Así que esa repetición de los cánones aprendidas no es bueno. Yo considero que no es bueno, ¿no? Y además se enmarca, si queréis, en un proceso industrial de la educación. Nosotros tenemos una educación que es como una multinacional. Cogemos unos chavales que tienen 17, 18 años, los pasamos por una serie de asignaturas bien tabuladas, que además podemos cambiar poquísimo, o al menos eso yo pensaba en ese momento, y salen pues, con 22, 23, 24 años al mercado y tienen que tener unos cánones para que puedan funcionar, lo mismo que pedimos a un coche, que metemos las piezas por un lado y nos sale el coche por el otro en la factoría. Y la universidad debe ser algo más que una factoría para producir unos individuos, en este caso ingenieros, porque estamos en una escuela politécnica, y bueno, también los de INEF tenéis vuestra parte, pero vamos, es un tipo de educación que es bastante repetitiva, ¿no? La segunda parte, como podéis ver aquí, pues en que yo me centraba muchísimo, es la precisión técnica de los conocimientos. Llegaba a ser lo más riguroso posible y la mayor profundidad posible. Claro, eso no contribuía mucho. Y además tratar de llegar hasta el límite máximo. No todo lo que sabía. Yo no soy ingeniero, había estudiado, soy un infiltrado. Todavía no se habían dado cuenta. Estudié físicas. Eso era la Facultad de Físicas, lo que habéis visto de la Complutense. Claro, no vas a completarles en un curso, por muchas 6 horas a la semana que tuviesen de física de un año, 5 años, ¿no? Pero uno intentaba meter muchas cosas, hasta el límite. Claro, ¿a qué llegaba esto? Pues a un modelo vulcaniano. Seguro que todos conocéis al Dr. Spock, donde lo importante, además en las últimas películas sale cómo les enseñan a los niños en Vulcano, no importan los sentimientos, fuera las emociones, lo que importa es la mente. Pero a mí es lo que me habían enseñado. Equivocado o no, yo repetía ese modelo. Y cierto que en otros sitios hacían otras cosas, pero yo no sabía hacer más, ¿no? Claro, ¿esto a qué llevó? Pues al aburrimiento supino de los alumnos y mío. Tanto fue así que ese aburrimiento me dieron un tarro, ¿no? El tarro del aburrimiento. Bueno. Pero hay más cosas, ¿no? Dices, vale, eso está bien. Por medio, pues uno tiene su vida y por motivos que no voy a contar, he vivido muy, muy, muy de cerca el daño cerebral. Y descubrí una cosa increíble, y es que un niño que nace con daño cerebral tiene un cuerpo normal. O un niño que tiene un daño cerebral adquirido, como alguna niña que conozco, que tiene una enfermedad absolutamente desconocida a los 4 años, pues de repente su cuerpo cambia. Ese cerebro dañado está transformando su cuerpo, como podéis ver en esta situación. Es decir, pasamos de una niña de 14 años con un cuerpo saludable, normal, y tiene un daño cerebral que bloquea ese cerebro y de repente todo su cuerpo ha cambiado y se transforma en algo que dices, ¿qué le pasa a este cuerpo? Es decir, esa dualidad mente-cerebro que nos vendía Aristóteles y que ha mencionado el profesor Mora, obviamente nos han engañado durante 2500 años. Por motivos varios, entre otras cosas, pues porque la religión predominante lo había asumido como su patrón,
el cual inspirarse y para explicar muchas cosas. Eso no es cierto. Y es una de las primeras cosas que yo aprendí inconscientemente. La segunda, que fue enormemente interesante, es la inversa, y es que estímulos físicos cambian el cerebro. Hay una terapia que probablemente es desconocida, aquí yo creo, no sé si lo veis, se llama la terapia Vojta, fue desarrollada por el profesor Václav Vojta en la antigua República de Checoslovaquia, de la cual tuvo que abandonar por la revolución del 68 y estas cosas, algún tanque ruso que se pasaba por allí y terminó en Alemania, una persona encantadora, absolutamente encantadora, y no voy a explicar todo lo que viene aquí, pero la idea es muy sencilla. Si nosotros somos capaces de presionar en un punto dado del cuerpo, por ejemplo aquí, tenemos una reacción en el cerebro que acaba convirtiéndose en un patrón y transformamos un niño que era incapaz de gatear en un niño que gatea. Tenemos algo que está cambiando. Nuestra acción cambia el cerebro y eso, en algún momento, enlacé todo. Soy un poco torpe, me llevo 20 años, ¿vale? Y digo, pues quizás pueda hacer cosas con mis alumnos. Y la pregunta, bueno, ¿qué tenemos en nuestros alumnos? El diagnóstico, ya digo, es un diagnóstico casero de novato. Lo primero es que tenemos cerebros inmaduros, queramos que no. La madurez, como os ha dicho el profesor Mora, llega a partir de los 20 y tantos años, depende un poco de cada uno. Cuando empieza a envejecer realmente, se está transformando, no con la velocidad de cuando era pequeño, ¿vale? Pero se está transformando. Y, por tanto, algo podemos hacer. Tenemos un problema, y es que vemos una tribu, una sociedad. El año pasado en las jornadas se hablaba de la tribu como algo importante, obviamente lo es. Vemos una sociedad que yo creo que estamos sobretutelando a nuestros jóvenes. No solamente los padres, la sociedad globalmente. Así que hemos pasado de tener jóvenes muebles, porque yo cuando era joven o era un niño, era un mueble, era una cosa de decir, estás molestando, vete a ese rincón. Y uno cogía y se iba, y no replicaba absolutamente nada. A ser jóvenes gravitacionales, es decir, todo gravita en torno a ellos, son el dios sol de cada casa, de cada tribu. Cuando hay un joven, todo gravita en él. No vaya a ser que le pase no sé qué, y además, claro, como son el centro, hay que hiperestimular ese centro. No hay niño que tenga 20 actividades a la semana diferentes, 7 cumpleaños. Yo no sé cómo les da la vida. Yo me agobiaría, sinceramente, y mucho. Y claro, y luego la segunda parte es que los padres o la sociedad que hiperestimula a esos niños, ¿qué quiere? Hiperexpectativas. Es decir, que eso sirva de algo, claro. Después de que los padres renuncian, la tribu renuncian a tener vida propia, porque es la vida del niño, porque los fines de semana hay que llevarle a los 7 cumpleaños, dice, hombre, esto tiene que servir para algo, si no, por lo menos que él viva su vida, ya que yo no la he vivido, ¿no? Y luego tenemos estos estudiantes que piensan que vienen de una sociedad del siglo XXI, y yo siento engañar un poco, siento decir la verdad, no engañar, sino siento que ellos se sienten engañados, porque si vemos no es un retrato, esta visión de las aulas del siglo XIV, es un poco posterior, de Laurentios de Boltonia, no es muy diferente a lo que tenemos en nuestras aulas. Nos podemos fijar que seguimos teniendo un profesor aquí que está hablando, tenemos a alguien que se nos pone a cuchichear, tenemos a alguien que se nos duerme en la clase, y luego tenemos a los castigados, que podríamos decir aquí. Bueno, estos no eran los castigados, eso hemos mejorado. Eran los miembros del tribunal que juzgaban que decía lo que podía decir ese catedrático. Eso hemos ganado algo. Ahora no nos vigilan tanto. Pero tenemos un problema, patata caliente. Como se te ocurra decir algo disonante en clase, termina allí. Por no decir los vídeos que escondidas nos roban los estudiantes. Yo me siento muy incómodo, no porque me roben la imagen, sino porque pierdo naturalidad. Y entonces no se puede tener una relación con ellos. ¿Vale? Entonces yo dije, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que hacer algo. Y dije, bueno, pues allá por el año 2009 vamos a terminar de esa docencia centrada en la enseñanza y vamos a pasar a otra cosa
que no sea. Porque en la docencia centrada en la enseñanza, si el profesor, que es el tren, se para, todos los vagones se paran. Y si algún vagón tiene un problema, se suelta y se queda por ahí. Y no debería ser eso, claro. Es decir, pues nada, esto como los remeros, que los alumnos se coordinen y el profesor les grita con un megáfono desde lejos para que remen todos. Esto es la enseñanza basada o centrada en el aprendizaje, pero claro, no están acostumbrados. Y lo que ocurre es que no reman, porque no están acostumbrados a trabajar en equipo. Porque nadie les ha dicho que el mundo es trabajar en equipo. Y nadie les ha dicho que las notas individuales están muy bien, pero son mucho más importantes las notas colectivas. Y lo que hace toda una sociedad. Una sociedad que, como nos decía la conferencia anterior, es capaz de producir un montón de premios Nobel. Yo la primera impresión que me llevé al llegar a Cambridge por primera vez, estar en un college que tenía muchísimos más premios Nobel. Solo ese college, que todos los que ha tenido España en todas las disciplinas, en toda la historia, pero multiplicado, no sé si por 10 o por 20, una cosa así. Era una buena cura de humildad. Pero para eso hay que saber remar. Y tanto en Oxford como en Cambridge es muy habitual este juego, que en definitiva es un juego que te ayuda a colaborar, a trabajar colectivamente. Vale, pues mi planteamiento fue cambiar. Esto no me lo he inventado yo, pero se me ocurrió sin haber leído nada. Es decir, vamos a dejar el alumno como un mero receptor y vamos a actuar, voy a ser un catalizador, ¿no? Probablemente todos sabéis lo que es un catalizador. Yo estoy ahí y lo que hago es que el proceso ese de educación, de aprendizaje, sea más sencillo, ¿no? Es decir, estoy ayudando a que el proceso cambie, que sea más fácil, a través de un cambio tanto en las actitudes, en general, como en análisis, la reflexión, ¿no? Y sobre todo en el compromiso y motivación del alumno. Si no cambiamos eso, todo lo demás nos va a fallar, o al menos esa es mi experiencia, ¿no? Lo que queremos, en definitiva, es eso que decías, el mindfulness, tener una atención plena, que yo creo que podríamos traducir de forma un poco creativa, plenamente, es decir, una mente plena en el aula. Que no se nos distraiga con los móviles, que no se nos distraiga con la tablet, aunque pueda ser una herramienta de trabajo, pero hay que equilibrarlo. Es muy difícil, yo no tengo soluciones mágicas, pero claro, hay que volver atrás también. Y es que nuestros alumnos tienen todavía una mente de cazador-recolector, porque la parte de escribir es muy reciente, y de leer. Entonces, ¿cómo metemos eso en el aula? Es que no se aguantan, con 18 años tendrían que estar haciendo otras cosas. Y nuestra cultura, nuestra sociedad les lleva a estar pues esas 5 o 6 horas sentados en el aula, que claro, si no hacemos algo distinto, van a convertirse en el aburrimiento. No sé si se ve el chiste, pero básicamente le dice uno a otro que qué complicado es esto de tener que elegir entre ser cazador o ser recolector. Bueno. Ahora las diferencias son enormes. Ya cuando algún amigo me pregunta, oye, ¿y qué carreras se pueden estudiar? No tengo ni idea. Hay tantas y tan variadas, y además con el mismo nombre, no tienen que ver casi una con otra, que no sé qué decirte. Prueba. ¿Cuál fue la idea? Pues mi idea fue hacer este enfoque del efecto aspirina, ¿no? Que lo vi por ahí, pues esto suena bien, ¿no? Es decir, normalmente hemos estado centrados en los pensamientos, en la razón, en esa educación vulcaniana que mencionaba hace un momento. Es decir, bueno, pero hay muchas cosas más. Entre todas esas cosas, las sensaciones corporales. Cuando llevamos mucho rato sentados en el mismo sitio, ya estamos incómodos. Por no decir que nosotros estamos entrenados a estar sentados, pero los alumnos bastante menos. Bueno, nos llegan ya con 15 años de entrenamientos de estar sentados en el colegio, cuando llegan a la universidad, que no está mal, pero no debería ser así. Además, yo me olvidaba de las emociones. Y sobre todo me olvidaba de hacer cosas, de las acciones. La acción máxima que hacía un alumno en mis clases durante esos 20 años de física era resolver problemas en su casa y venir a examinarse. Eso sí, unos exámenes de muerte, que eran 6 horas de examen. Todo el temario, una cosa brutal. Yo no sé cómo aguantaba. Bueno, obviamente todos estos cambios presentan muchos problemas. El primero, el miedo al cambio.
tanto del profesor como del alumno. No nos gustan que nos cambien los patrones. Ahí la amígdala, la adrenalina empiezan a hacer de las suyas y hay una frase en una novela que a mí me gustó mucho, Dune, que decía: el miedo mata la mente. Es cierto. Cuando tenemos alumnos que les exponemos experiencias nuevas y entran en miedo o zona cercana al miedo, se bloquean. Y entonces no siguen avanzando, ¿no? Así que un cambio total, es decir, si queremos renovar completamente la metodología de nuestra asignatura y que sea diferente a todo lo demás, va a producir un rechazo total. Hay que hacerlo, o yo aprendí duramente que hay que hacerlo poquito a poco, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pues que tenemos un ejemplo, como veis aquí, el que yo hice. Un año se me ocurrió, es decir, pues ahora los alumnos vais a dar la clase. Y se iban rodando, iban preparando, yo les ayudaba. Fue un desastre. O sea, al mes o así de haber empezado con eso, tuve que volver al modelo tradicional. Así que esas frases que son muy bonitas, que dicen la mejor forma de aprender es que te enseñe un igual, es decir, que a un alumno le enseñe a otro alumno, está muy bien, pero cuando tiene dudas en su casa, en su tiempo libre y antes del examen, que prestan mucha atención, ¿no? Además tenemos varios oxímoron. Tenemos alumnos que están hiperinformados, ¿vale?, pero que no tienen entrenada la atención, se dispersan enseguida. Enseguida quieren algo nuevo, un asesinato nuevo, una guerra nueva, un evento nuevo. No hay más que ver las series que están de moda. Cada 5 minutos hay algo que renueva la atención, por eso enganchan tanto las series. Una serie que a los 5 minutos no ha ocurrido un desastre, un asesinato, algo así, la retiran. Es cierto. Y por otro lado están hiperinformados, pero nadie les ha dado navajas de Ockham. Es decir, de toda esa información que reciben, la mayor parte no vale. Una es limitarles la información, imposible, y otra cosa, enseñarles a tratar esa información, ¿no? Así que llegamos a una disonancia cognitiva entre los usos y costumbres que teníamos nosotros y los que tienen ellos. Pongo un ejemplo. 9 de la mañana empieza mi clase, me viene un alumno, oye, por favor, ¿ha visto mi correo electrónico? Digo, pues no he visto tu correo electrónico. Es que se lo envié ayer a la 1 de la mañana. Digo, es que tengo la mala costumbre de dormir. No sé tú qué haces a la 1 de la mañana, pero yo estaba durmiendo. Y aunque estuviera despierto, estaría leyendo otras cosas, no mirando el correo. Y además, yo no estoy enganchado al móvil, me lo voy olvidando por todos los lados, muchas veces me lo dejo en casa. No te localizamos, no nos has respondido el email, lo siento, pero es que yo no me eduqué con eso. No lo he metido en vena todavía, a lo mejor algún día. Y todo, claro, pues esto les lleva a tomar pues, todo tipo de atajos heurísticos para llegar a su verdad. Y claro, a un chico de 16 o a una chica de 18, 19, 20 años, sacarles de su verdad es realmente complejo, ¿no? Entonces, claro, llega la frustración del profesor y no salimos gritando, llorando, pues porque nos han educado muy bien para reprimir nuestras emociones, pero muchas veces nos dan las ganas de hacerlo, ¿no? Y además, lo peor de todo esto es que cuando tratamos de meter modificaciones, resulta que los procesos no son cuantificables. Y los contamos como experiencias. Es decir, ¿y esto cómo lo cuantifico? Somos ingenieros, físicos, químicos, gente que trata de cuantificar para conseguir un avance de la ciencia. Normalmente es muy difícil. Así que, ¿qué es lo que debe tener la mente de un ingeniero? La verdad es que no lo sé. Pero hay cosas que de vez en cuando me preocupan. Obviamente tiene que ser una mente creativa, una mente que dé soluciones a problemas. Hay una cosa que me gustó mucho, lo vi hace tiempo, y es que la materia no se crea ni se destruye, simplemente hay un ingeniero que la transforma, ¿no? Es potente, está muy bien. Pero también vi hace unos años algo, hace ya bastantes años, que nadie se sienta ofendido, pero esto es un artículo que salió publicado en un periódico de tirada nacional, que dice: ¿por qué los ingenieros, o como decía, por qué tantos terroristas son ingenieros? Me preocupé un montón, de hecho tanto me preocupé que me lo guardé. Vale. No pasa nada, ¿eh? O sea,
sea, fue una cosa puntual y fue un análisis, pero fue un análisis cierto, que se hizo en muchas universidades. Es decir, tenemos que crear mentes que no sean terroristas, obviamente, ¿vale? Y que sean creativas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo voy a presentar algunas propuestas. Primero, todas las modificaciones que hagamos tienen que ser progresivas, poquito a poco. Es decir, hay que entrenar esas mentes a ver cosas distintas, ¿no? Educar es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que enseñar más aprender. Esta dualidad que nos han presentado también en los últimos años con la reforma de Bolonia, que era enseñar, aprender, las dos caras de la misma moneda, no, es muchísimo más que todo eso. Están las emociones. Si no metemos en las emociones, no vamos a ser eficaces en ese proceso de educación. Y la segunda parte, para mí la más importante, o el punto clave en el cual yo me he sentido más a gusto, porque no sé cómo hacer que un estudiante individualmente aprenda mejor, no sé qué ventanas hay, nadie me las ha enseñado, pero sí que intuí que la neuroeducación colaborativa podía conseguir grandes resultados. En definitiva, como especie hemos tenido mucho éxito básicamente porque hemos sido capaces de colaborar en grupos cada vez mayores. Probablemente uno de los motivos por los cuales surgió la escritura era para aumentar el grupo de gente con la que nos podíamos relacionar, porque llegaba un momento que no teníamos memoria para tanto. Pasados los 100, los 200, los 500, la gente más memorión, pues hay que escribirlo. Entonces, los sumerios, los egipcios, nos proveyeron de esa escritura que permitía. Así que la fuerza y la seguridad del grupo nos ayuda con esos cambios. Ayuda, en mi experiencia, muchísimo. ¿Qué más cosas? Ayuda también a que rompamos esa atonía del aula universitaria, en el cual tenemos un emisor, que es el profesor, y un receptor, que es el alumno individual, cuando la comunicación realmente no es individual. Entonces, si conseguimos que dentro del aula y fuera trabajen como grupos, estamos rompiendo ya de una forma indirecta y sin que ellos se den cuenta los patrones, los cánones tradicionales. Y sobre todo lo que funciona muy bien es la creación de relatos colectivos. Es decir, no vamos a mirar en los exámenes, vamos a hacer tareas que nos lleven a aprender, a esto que dicen ahora que está, a tener competencias y a conseguir pasarlo medianamente bien mientras realizamos todo este proceso, ¿no? Todo esto pues, nos lleva a procesos de sinergias y estimulación mutuas entre los distintos miembros del grupo y entre los grupos, porque luego, si cogemos estos grupos, los hacemos competir sanamente. Últimamente esto de competitividad está muy mal valorado, pero hay una competencia muy sana que nos hace ir más allá, nos hace explorar nuestros límites, nos hace crear nuevas cosas, ¿vale? Pues nos crea nuevos automatismos y nos lleva a nuevas actitudes y a nuevos comportamientos de nuestros alumnos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Pues básicamente para mí fue generar emoción creativa por aprender. En todo ese proceso, lo único que de verdad me ha funcionado es cuando los alumnos se han sentido de verdad emocionados con lo que tienen que hacer. Si esa emoción se traduce en creatividad y esa creatividad nos lleva a aprender, estamos en muy buen camino. Y ahora os voy a poner una serie de ejemplos que voy a pasar muy rápidamente porque ya llevo 25 minutos y quiero dejar algún tiempo para las preguntas. Están sacadas de presentaciones que he hecho en algún congreso, en este caso fue en el Congreso de Cambridge. Es una asignatura de máster. Una asignatura de máster se imparte en inglés, además como el 50% de los alumnos son extranjeros, y la idea es enseñar a estos alumnos de Ingeniería de Materiales, del máster de Ingeniería de Materiales, cómo de los 300.000 materiales que hay en el mundo, saber elegir el más adecuado para una aplicación dada. Claro, esto durante muchos años lo estuvimos enseñando pues, de la forma tradicional, siguiendo libro y repitiendo patrones. Era aburridísimo, absolutamente aburrido. Cambiamos la metodología. Es una metodología que combina varias cosas, alterna problemas tradicionales con el desarrollo en grupos, en clase, de soluciones alternativas a algo que ellos mismos se proponen, como por ejemplo
los cajones estos para las entregas de Amazon, pues hacerlos de un material distinto o cambiar el material para las tapas de alcantarillas. A veces sale bien, a veces dicen, no, lo que hay es lo mejor. Pero pudimos cuantificar y esto da alegría. Aunque sea una cuantificación de las notas, y decir, no, las notas no reflejan todo. No, no reflejan todo, pero la calidad de los trabajos que hacían los alumnos mejoró indudablemente. Y como podéis ver en esas curvas, que no son gaussianas, pero se les acercan, la nota media subió prácticamente 2 puntos. Y sobre todo, la satisfacción de los alumnos, lo que te transmitían en clase. Eso cambió radicalmente. Y el compromiso. No hubo ningún alumno involucrado en esta asignatura que la dejase. Siguieron hasta el final. Hay más experiencias y, por ejemplo, en física, una de las cosas más rollo era explicar teoría de errores. 2 horas y media, casi 3, de clase de teoría de errores. Era infumable para mí como profesor y para los alumnos. Y le he estado explicando no 20 años, sino más de 20 años esa clase. Decidimos cambiarlo todo eso por microvídeos, por 41 microvídeos de duración entre 3 y 5 minutos. El cambio fue absolutamente radical, es decir, metíamos ahí las ideas básicas, el origen de las cosas, la metodología y, sobre todo, como podéis ver en este vídeo, colocábamos ejemplos reales. Por ejemplo, algo para su vida diaria, que era el consumo de gasolina promedio de un coche. Para saber predecir, por ejemplo, cuánto dinero tienen que ahorrar si se quieren ir de viaje donde fuera. Y ya, si queréis, la última experiencia, que voy a pasar muy breve por ella, es quizás la más querida por mí, porque es una asignatura con la que empecé a hacer cambios, es la de estructura de materiales. Este primero tenemos más de 100 alumnos, es decir, no penséis que estos son grupos pequeños, son grupos muy grandes, en los cuales estamos mezclando parte de la metodología tradicional con algo que es absolutamente nuevo. Y como no tenemos capacidad para tener tantos laboratorios para los alumnos, les dije, tenéis un laboratorio enorme en vuestra casa y no os habéis dado cuenta, que es la cocina. La cocina tenéis sistemas de medida, de temperatura, de masas, un horno, podéis crear materiales, empezando por galletas, bollos y otras muchas cosas más. Bueno, la idea es que hagan eso en grupos y luego hacemos una especie de congreso, un congreso de inversores que tiene que conseguir que los profesores, que son los inversores, financien su idea. Bueno, tenéis ahí una imagen, no veis nadie en primera fila, porque son los que están presentando. Estos alumnos que veis que están ahí con una escopeta, pues o sea, no es una escopeta de verdad, es esto de que se van a pegarse tiros unos a otros, y lo que diseñaron fueron las bolitas para lanzar, usando leche caducada, básicamente. Ya les he dicho que entren en contacto con Actúa UPM porque solo pueden patentar y hacer una empresa. A lo mejor no aprobarán primero, pero tendrán una empresa y serán ricos, ¿no? Y luego además cogemos, y por poneros ya el ejemplo final, todo eso y lo editamos en una revista, ¿no? Una revista en la cual ellos se pueden leer a sí mismos. Es decir, están viendo que ese trabajo individual ha pasado a un trabajo en grupo, ha pasado a un trabajo colaborativo y tienen su propia revista. Y pueden comparar con la de otros años. Tenemos una competencia, pero una competencia que creo que es muy sana y estimulante. Y bueno, para acabar con estos sueños de los que hablaba, pues voy a hacer sueños de lo que a mí me gustaría, como profesor, si queréis, ya veterano, en neuroeducación. En cuanto al profesorado, por favor, profesores, sé que no es fácil conseguir una formación, porque a mí no me la dieron. Había acabado físicas y a los 4 meses estaba dando clase. He tenido que ir aprendiendo. Hay que buscarla. Lo ideal sería que en las universidades hubiera departamentos potentes donde nos dieran una formación reglada, que a lo mejor tenemos que estar durante 2 años siguiendo, ¿vale? Y asumir riesgos. Yo hasta que no asumí riesgos no conseguí cambiar las cosas, ¿no? Tratad de hacer evaluación cuantitativa de los cambios que hacéis, porque podréis daros cuenta de forma medible de hasta dónde habéis llegado. Porque si no, a veces uno se siente frustrado. He cambiado algo, pero no sé. Bueno, si se pueden hacer estadísticas de notas, de grado de satisfacción, encuestas con los alumnos, eso os va a ayudar mucho a seguir neuroeducándoos, porque nosotros también nos neuroeducamos cuando enseñamos más.
Y algo importante, no siempre más densidad es mejor. Es decir, yo he tenido que renunciar a parte del contenido de las asignaturas para hacer ciertas cosas. Pero no salen peor preparados los alumnos. Es más, yo creo que es mejor, porque esa información la pueden adquirir si tienen las herramientas. Pero hemos potenciado su curiosidad, sus ganas por aprender. Con eso se consigue todo. Y luego están las estructuras, departamentos, escuelas, facultades, universidades, y aquí ya es donde casi me van a echar, ¿no? Deben apostar por los jóvenes docentes. Hay que darles responsabilidades, no importa que se equivocan, ¿vale? Hay que apoyar ese cambio, ¿eh? Bueno, esto está saliendo como le da la gana, se me ha descolocado, ¿vale? Hay que cambiar la planificación docente. Es muy aburrida. Todas las semanas las mismas clases a las mismas horas. A lo mejor hay que hacer cosas más creativas, como que ciertas asignaturas se den los 2 primeros meses de forma intensiva, otras se den regularmente y otras se den al final del cuatrimestre cuando ya se tienen los conocimientos de las otras. Y luego buscar la transversalidad y la integración de conocimientos. A lo mejor sería bueno que parte de la evaluación de cada cuatrimestre fuese algo que integrase todos esos conocimientos. Sé que es más trabajo, pero creo que vamos a tener más calidad. Y los alumnos se van a sentir más contentos a la larga con todo eso, ¿no? Bueno, las ideas, las nuevas ideas, es muy bueno equivocarse. Es muy bueno, porque es la única forma en que yo he conseguido aprender. Y aunque alguien te cuente las cosas hasta que no te equivocas, no se aprende. Así que hay que confiar que las equivocaciones siempre son limitadas. No vamos a hacer un desastre con chavales de más de 18 años con la educación, aunque metamos la pata y mucho, como hice yo, con eso de que los alumnos tenían que dar las clases, ¿no? La evaluación de los profesores es importante, pero tanto más importante que es la evaluación es qué se hace con ella y el apoyo posterior que se da al profesorado, ¿vale?, que debe ser personal y debe ir en busca de cubrir esas necesidades de las cuales nosotros carecemos. Yo estoy hablando de algo que no sé, le he echado morro y sigo aquí después de media hora, ¿vale? Y si me permitís un consejo, pues a mí lo que me ha funcionado es la creación de narrativas, colaborativas emocionales, es decir, trabajo en equipo donde los alumnos se implican fuertemente entre ellos en busca de un objetivo común que tiene sentido para su formación y para la asignatura. Y como os dije que esto era un sueño, pues termino con Pedro Calderón de la Barca y sus famosas palabras acerca de los sueños. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Ignacio. Bien, abrimos otro turno de preguntas. Bueno, muchas gracias antes de nada, tanto por tu exposición e igualmente al anterior ponente. Una pregunta, ¿dónde empieza o dónde acaba el tamaño de un aula ideal? El tamaño de referencia en la UPM son 70 alumnos por clase. Me encantaría tener en algunos casos 70 solo. Sí, a mí también. Entonces, claro, lo ideal es hacer muchos cambios cuando hay 30 alumnos en clase. Es un número mucho más fácil de hacer cualquier cambio, cualquier juego con ellos. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se consigue modificar a la universidad o a las escuelas para que las aulas tengan esos tamaños? Bueno, entiendo que hay dos preguntas en una, es decir, el tamaño del aula y cómo implicar a la universidad. ¿Cómo implicar a la universidad? No lo sé, es difícil porque si dices cuál es el tamaño de aula, yo te diría que lo que hacía Sócrates, irse con unos cuantos alumnos amigos a pasear, 3, 4, 5, pero no podemos, no tenemos ni tantos profesores ni tantos recursos. Quizás en un futuro donde el mundo haya cambiado y se haya robotizado todo y la economía sea tan grande que nos permita a la mayor parte de nosotros dedicar mucho tiempo a la educación, quizás se puede hacer. Y esto ahora suena raro, pero hace 200 años nadie pensaba en que hubiese educación universal. Y ahora la tenemos. Es un gran avance. Sería mucho más avance en aulas pequeñas. 20 personas sería una cosa razonable. Es lo que considera para los laboratorios la Universidad Politécnica. Yo muchas de estas actividades las considero como un laboratorio.
porque están trabajando en grupos igual que hacen un laboratorio. Están desarrollando sistemas, están desarrollando materiales como harían en un laboratorio. Es difícil, si tienes un aula de 100 y pico personas, es difícil hacerlo, pero se puede intentar. Sería mejor lo otro, pero se puede intentar. No es, ya digo, la situación ideal es la otra, pero no nos engañemos, aunque la universidad quisiera hacerlo, no tiene recursos económicos ni materiales para hacerlo. Ok, gracias. ¿Dido? Sí. Buenos días, muchas gracias por la charla. Muy inspiradora para los que intentamos o los que tenemos el sueño de hacer algo parecido. Yo no lo he intentado tanto como usted, pero me gustaría intentarlo algún día. Y por eso voy a intentar aprovecharme de su experiencia. ¿Cuántos años ha tardado en desarrollar todo este cambio desde que se planteó, venga, este año empiezo y voy a hacer algo, hasta que ya tiene algo como lo que nos ha enseñado, que es desde poder crear esos grupos que se impliquen, que tengan una presentación final en la que se simule una especie de exposición y luego la revista? ¿Cuántos años? 10 años justo, se cumplen este año. Vale. Pero la implicación de los grupos fue sorprendente. El primer año que hice el cambio, el resultado ya fue ¿Qué es lo primero que introdujo? Lo primero que introdujo, Sí. como eran unas... Vamos a ponernos en contexto, por no alargarme no lo he puesto ahí. Todo esto empezó con Bolonia. A mí no me gusta Bolonia, pero bueno, aproveché eso. Y además, como ya era jefecillo, es decir, había sacado mi cátedra, tenía cierto margen, me dieron asignaturas nuevas y digo, pues ahora voy a hacer lo que quiera. Y además tenía poco tiempo para prepararlas. Y dice, bueno, empecé con el desarrollo de unos materiales por parte de los alumnos. Y luego se me han ido ocurriendo ideas. Es decir, con cada error se me ocurría una idea nueva. Es decir, ¿cuándo ha llegado a esta situación? La última idea de hacer la revista es de este año. O sea, todos los años voy haciendo pequeños cambios. Esto yo creo que es importante no estancarse. Es decir, los alumnos cambian, los profesores debemos cambiar, la sociedad cambia. Y vas a un sitio, ves algo, vas a un congreso de educación, ves que alguien hace algo y dices, ¿y esto cómo lo transformo? Y bueno, es un proceso poco a poco. ¿Y cómo le presenta a los alumnos? Porque claro, están acostumbrados a una clase totalmente pasiva, en la que ellos son receptores de, no sé qué si decirlo, mensaje, contenidos, pero no son ellos los que suelen ser papel activo. ¿Cómo lo presenta? ¿Lo explica al inicio de la asignatura o simplemente va presentando los contenidos poco a poco? Bueno, hacemos varias cosas. Y digo hacemos porque no lo hago yo solo y ya que tengo aquí alguna de los profesores que me ayudan, les agradezco toda esta implicación y que se han dejado engañar con estas cosas que se me ocurren. Obviamente la clase pasiva es lo que están entrenados los alumnos y lo que les gusta. Tienen yo he hecho el cálculo, tienen unas 20.000 horas de vuelo en clase pasiva. Se incomodan cuando les No se incomodan ni mucho. O sea, no les gusta. De hecho, este año hubo una chica que justo antes de empezar a presentar se puso a llorar, o sea, casi le da un ataque. La conseguimos, al final lo hizo y lo hizo bien, porque no lo había hecho nunca. Y otra que al día siguiente se tuvo que ir a urgencias porque tiene un ataque de pánico después de haber presentado. O sea, y no solamente le dijo que presenten, parte de su nota va en las preguntas que se hacen unos a otros. O sea, que hay que estar atento y ser un poco malicioso en sentido creativo, de ir a pillar dónde está el defecto de los otros. Pero la vida es así. Sí. Y la creatividad y sacar cosas nuevas es así, que los demás te hagan mirarte en el espejo, que sean tus espejos y digan, oye, estás fallando en esto, así vas a ser mejor. Y al verse presentar unos a otros van a ser mejor. ¿Cómo lo introduzco? Pues poco a poco. El primer día de clase les cuento un poco de cómo va a ser esto. Les digo que tienen que hacer grupos, a las 2-3 semanas tienen que presentar un anteproyecto, 3 minutos, todos se tienen que evaluar a todos en estos anteproyectos a través de la plataforma Moodle, así, bueno, no todos a todos porque son 20 y tantos grupos, pero cada grupo tiene que evaluar a otros 3, 4, 5, porque así ven lo que han hecho otros. Y tienen, después de esos 3 semanas, tiempo para poder cambiar su anteproyecto.
Dicen, oye, es que al final lo que estaba haciendo era una chusta. Pues cambiamos a otra cosa. Y luego hay sesiones de seguimiento, que son sesiones prácticas, en las cuales se les va preguntando, ¿habéis hecho esto? ¿Habéis llegado hasta aquí? Se les va dando pautas de lo que tienen que ir haciendo en el trabajo y dedicamos una hora y media, que es la clase, a ese seguimiento, a través de una serie de preguntas que ellos se tienen que ir respondiendo y que pueden interactuar con los profesores en el aula. Pues no entiendo esto, me he quedado aquí, ¿qué puedo hacer? Entonces, con esta metodología llegan a que no lo van a hacer la semana de antes, que es lo que al principio pasaba. Antes de hacer estos seguimientos, lo que ocurría es que el mes de antes se bloqueaban, hacían solo esto, dejaban las otras asignaturas, los otros profesores se quejaban, es que tu asignatura… No, bueno, pues hacemos, si se quiere, una evaluación continua de verdad. Y además tratamos de ligar esto con las horas de docencia y los temas docentes y la parte de laboratorio. Que hasta ahora no lo había podido hacer, pero este año también tenemos una parte de laboratorio, con lo cual les enseña cómo caracterizar. Pues no solamente se les pide crear los materiales, se les pide caracterizar esos materiales, que digan cómo van a funcionar. Y por último, y usted ha mencionado también que ha dicho que se ha podido permitir este lujo, entre comillas, cuando ya fue catedrático, ha mencionado en la presentación a los jóvenes profesores. Y es curioso que a los jóvenes profesores se nos evalúe hoy en día más por la investigación que por la docencia. Para conseguir la plaza de contratado doctor, por ejemplo, el baremo de la UPM aprobado da más puntos a la investigación que a la docencia. Por supuesto, a mí me apasiona investigar, me apasiona, y me apasiona dar clase. Pero simplemente llamo a la reflexión de toda la universidad, porque creo que no pasa solo en la UPM, de si realmente estamos queriendo contratar investigadores o profesores para dar clase. También porque se valora más un paper en JCR que un proyecto de innovación educativa. Entonces, no tengo la solución y, por supuesto, yo estoy aquí y lo quiero intentar y me gusta la universidad, pero no sé si lo estamos haciendo bien. Simplemente lanzo esa pregunta. No lo sé. Bueno, yo acerca de eso lo he pensado varias veces y tengo una reflexión. O sea, se nos contrata para enseñar, pero se nos evalúa por investigar. El modelo universitario español conjuga ambas cosas. Es decir, no somos college donde solamente enseñamos. Es decir, es importante ambas cosas, aunque por ahí hay algún BOE en el cual se dice que puedes intensificar tu labor docente. Si no investigas, no te vas a poder acreditar, no vas a poder tener una plaza. Para mí ahora mismo es virtualmente imposible hacer esto. Para mí ahora mismo es imposible. Bueno, es paciencia. Bueno, imposible. Se puede hacer, pero hay que asumir riesgos, hay que dedicar muchas horas. Y tienes que buscarte jóvenes profesores que se dejen engañar para participar en estas cosas, porque yo lo he echado de menos. O sea, me hubiera gustado tener un tutor, un mentor que me enseñase cómo había que dar clase. No lo tuve. Mira, este es el temario, tienes que dar las clases. Además, tiene que ser igual de bueno que lo hace el profesor que lleva 20 años o 30, porque el examen para todos los alumnos es el mismo. Pánico absoluto. ¿De dónde me he metido yo? Y además estaba haciendo mi tesis doctoral. Pero es bueno investigar, porque eso, de una forma u otra, va a repercutir en tu docencia. Pero por supuesto, y que quede claro que yo creo que un profesor universitario debe investigar. No es necesario. Hay profesores que son muy buenos que probablemente no necesitasen la investigación, pero en nuestro sistema, de cara al futuro, yo creo que no van a tener cabida porque el sistema se lo impide. Y no es esta universidad, es el BOE, literalmente. Es el sistema que estamos creando en este país, que igual habría que replanteárselo. Pero hay una cuestión, es que la investigación es muy fácil de evaluar porque hay una serie de parámetros internacionales. Le dicen, pues tú tienes un JCR del D1, del Q1, del Q2. Esto. ¿Cómo evalúas la calidad de enseñanza, no digo de docencia, de enseñanza de un profesor, que a lo mejor alcanza todo su esplendor 5 o 10 años después de que ha terminado el alumno la universidad o sus clases? Es muy difícil. Entonces es mucho más sencillo lo otro. Te pido horas de clase, tienes que cumplir 240 horas para acreditarte y 15 papers JCR, y en ese caso puedes acreditarte como titular de universidad. Eso para la comisión evaluadora, y yo he estado en alguna, es estupendo,
porque no te mojas. Pero claro, ¿cómo podemos contratar a un profesor ayudante o un ayudante doctor, y esto es una crítica a esta universidad y a todas, sin haberle visto la cara y sin haberle visto dar clase? Y los estamos contratando, estamos pervirtiendo el sistema. ¿Y si ese señor no habla español? Por poner un ejemplo, ¿cómo va a dar las clases? Y habla ruso. Por poner un ejemplo. Ahora todavía inglés, dice, bueno, tengo excusa. Y no sigo porque me tiendo a enrollar demasiado con estas cosas. Gracias.